Escándalo por terrenos usurpados y cedidos para barrios de lujo en San Ignacio. Se trata del exalcalde Esteban Romero, que actualmente busca ser elegido para manejar de nuevo los destinos de la ciudad turística. Según un relevamiento realizado por la entidad binacional Yacyretá en esa época, un espacio cedido a la municipalidad de San Ignacio con objetivos sociales fue convertido en un lujoso barrio privado. En ese predio debería haberse construido un lugar de esparcimiento público. Concretamente, se puede comprobar que la intendencia de esa localidad quedó sensiblemente expuesta en ese entonces ante las autoridades del gobierno nacional por no haber cumplido con los objetivos sociales que firmó y se comprometió a cumplir para que una bahía natural del río que provocó la cota 83 de la represa Yacyretá se convirtiera en uso público y no en un fenomenal negocio de inversiones inmobiliarias privadas en un selectivo country con salida al majestuoso Paraná. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, en realidad la denuncia es a la entidad binacional Yacyretá porque se trata de unos terrenos en San Ignacio que eran propiedad de la EBI, que fueron dados en comodato para su resguardo con fines sociales al municipio. Allá por febrero del 2021, los medios de prensa locales daban cuenta de la construcción de un barrio privado en terrenos de la EBI, había denuncias, pero solamente periodísticas, me interioricé del tema, conseguí el comodato que claramente establece ese fin social, que claramente responsabiliza a la Intendencia de Custodia y Conservación, que claramente dice que debe evitar que los predios sean usurpados. Así lo demuestran los papeles firmados y un relevamiento más que puntilloso que realizaron en conjunto el área de jurídico y de agrimensura de la EBI. Se trata de un contrato de comodato de predios fiscales, propiedad de la EBI, ubicado en la zona noreste de la ciudad de San Ignacio, individualizados como Departamento 14, Municipio 64, Sección 01, Chacra 000, Manzana 000, Parcelas 014 y 014M y Parcelas 003B y 026B. En la cesión de esas tierras, consta del río y con una pequeña bahía natural, el municipio de San Ignacio recibió los predios fiscales con la obligación jurídica e institucional de evitar la intrusión por terceras personas, como asimismo en el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para que las actividades que se desarrollen en el lugar, las cuales no deberán alterar el fin de utilidad pública de los inmuebles, de acuerdo a lo que sostiene la cláusula segunda del comodato o permiso precario de explotación. La denuncia es porque se utilizó los terrenos cedidos para otro fin. Varias cosas, el uso indebido de los terrenos para que la justicia, la fiscalía investigue si se hubiera cometido un delito, quién es el responsable, en qué condiciones, porque fui al lugar y efectivamente recorrí 2 o 3 veces porque eran parte de las pruebas documentales que entrega la justicia, videos, fotografías, imágenes. Hay un barrio, tal como decía la prensa, hay calles, hay predios cercados, hay construcciones privadas. Entonces ahí se ha alterado el comodato dado por 90 años al municipio, pero además también incluimos algo que se llama daño ambiental, que es un daño, un delito contra toda la sociedad en términos de que ahí al hacerse loteo, al abrirse calles, se hizo un desmonte importante y todos sabemos que esas zonas, esos predios en general que la EBI tiene en distintas partes de la zona de afectación, tienen que ver con una compensación respecto a las áreas inundadas, por eso se crean parques, reservas como Campo San Juan, Reserva Urutaú, u otras que no se crean parques, pero que implican el cuidado y además, en todo caso, como sucede acá en Posadas en algunos lugares, el acceso público, llámese a concesiones a entidades, pero acá estamos hablando, por lo que yo pude ver, y eso es lo que pido que la justicia investigue, porque no me corresponde a mí investigar, lo que yo hice fue en su momento una denuncia. Es más, en la cláusula cuarta se insiste con lo mismo.
El objeto de la celebración del presente comodato lo constituye el cuidado, mantenimiento y seguridad de los inmuebles antes mencionado, como así también la utilización de los mismos en favor de la comunidad local con sentido social. Pero nada de eso se cumplió, al menos en la intendencia de Romero, que dejó el cargo en manos de su ladero político, Javier Peralta. Lo cierto es que cuando los técnicos del área jurídica y de agrimensura fueron a inspeccionar esos predios junto a la costa del Paraná, se encontraron con varios chalets de fin de semana que nada tienen que ver con la utilización pública de esas tierras para desarrollar actividades comunitarias con sentido social, como exige el contrato de comodato. Por lo general, esas tierras fiscales de la EBI suelen ser utilizadas para actividades de clubes o asociaciones civiles sin intenciones lucrativas o esparcimiento de uso público, como playas o espacios públicos a la vera del río. Claramente el comodato, lo tenemos acá, Sí, sí, sí. especifica los usos que se puede dar. Tenía y que tener un siempre- fin público. Un fin social, un fin público, digamos. Esto quiere decir un balneario, Una playa, áreas recreativas para toda la sociedad, no terrenos que tengo entendido, y esto no lo tengo con certeza, por eso uno pide a la Sí, sí, justicia claro, que intervenga. Lo que se hablaba era de 200 lotes entregados a distintas personas, tanto de San Ignacio, aparentemente de otros lugares. Estamos hablando de una zona muy valiosa, tanto para el recurso natural como inmobiliario, porque estamos hablando del lote frente al río Paraná. Paisajísticamente inconmensurable lugar, yo lo recorrí, precioso, espectacular, pero además desde el punto de vista ambiental entiendo, esto también uno pide que investiguen, es que toda esa zona forma un cordón que viene desde Teyucuaré hacia el norte, digamos, siempre las zonas costeras Sí. tienen áreas de reserva, bosques de galería, especies, es decir, ahí está el daño ambiental. De acuerdo a lo que se desprende del texto de la cláusula segunda del comodato, permiso precario de explotación, en la cesión de esas tierras, ubicada en la costa del río Paraná, donde el curso de agua forma una bahía natural, el municipio de San Ignacio recibió los predios fiscales con la obligación jurídica e institucional de evitar la intrusión de terceras personas y en el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos para que las actividades que se desarrollen en el lugar, las cuales no deberán alterar el fin de utilidad pública de los inmuebles. Además, en ese mismo año, 2017, los por aquel entonces diputados provinciales de la oposición, Anita Minder y Gustavo González, quienes hicieron una denuncia formal por la probable comisión de delitos respecto a la utilización de un inmueble cedido por la entidad binacional Yacyretá a San Ignacio, donde además solicitaron que se investiguen los hechos que han producido daños ambientales. Sin ir más lejos, en febrero de este año 2023, los vecinos volvieron a denunciar a Romero por promover usurpación de tierras fiscales. Hubo graves incidentes y disparos en la convulsionada localidad a la cual pretende llegar a manejar nuevamente la intendencia Romero, protagonizado por familias que ocuparon terrenos. Son varias las propiedades que fueron usurpadas. Una de ellas pertenece a Lidia, quien en diálogo con Misiones 4 relató lo vivido en los últimos días. Me llega un mensaje diciéndome que había gente dentro de mi terreno. Cuando vine a querer sacarlo me dicen que fue mandado por el señor Javier Peralta. Ajá. Pero ajá, sin ningún papel, sin nada. ajá. ¿Y mandado qué significa? Que yo vengo mandado, entonces déjame tu Que casa, vos, ¿así es? que vos venís y me decís, yo vine porque acá me dijo Javier Peralta que venía y me mete y te instala. Ajá. Pero ¿eso realmente es un argumento creíble para darte una orden a vos de tu propiedad? Yo no puedo creer lo que está contando. No, la verdad que no, pero es todo por palabras. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Cuando te dijeron eso, ¿vos le dijiste, bueno, pasá? ¿O qué pasó? No, porque yo vine y me encontré con la gente adentro. Entonces, cuando yo le pregunto, me dijo que era mandado por Peralta. Dice, me voy a hablar con Peralta y él justo ese día no atendió. Que era un martes, él atiende los martes. Y la mayoría tiene el dueño, pero vienen y dicen, fuimos mandados por Peralta, nos metimos y ya después Sí, sí. sacarle a tu propia justicia o esperar la justicia policial. Sí, sí. Pero yo quiero saber cuántos terrenos son los que están tomados ahora.
Si te digo, te voy a mentir porque son muchos los que están tomados. Por eso, pero más o menos, mucho, en principio es mucho. ¿O decir Sí. que es una cuadra, 2 cuadras? No, porque el barrio está dividido, es grande. O sea, que en la parte acá de abajo, donde yo tengo mi terreno, qué sé yo, hay 8 asociaciones, por ejemplo. Mientras tanto, el comunicador y candidato a intendente del mismo espacio político, Dante van der Torp, dio detalles a Misiones 4 del conflicto ocurrido ese mes en la comuna y mencionó que los permisos de ocupación estarían siendo avalados por el municipio. Tenemos nuestro medio acá en San Ignacio y constantemente recibimos de alguna manera quejas de la gente, denuncias, por todo este caos que de alguna manera se viene llevando adelante acá en este último tiempo en San Ignacio, donde que estamos totalmente en desacuerdo con ese tipo de acciones de la entrega de permisos de ocupación en distintos plazos, donde de alguna manera aquellos vecinos que tienen la idea de progresar, de tener alguna vivienda digna, digamos, de llevar adelante el proceso familiar, constantemente están disputando ese tipo de cuestiones, ¿no? Justamente se entrega un permiso de ocupación a una determinada familia y en un tiempo menor a 6 o 7 meses ya se está cambiando de alguna manera por otro permiso en el mismo lugar para otra familia. Ahí es donde se genera justamente el cruce y la pelea por la tierra, ¿no? El único que tiene la potestad y el poder de alguna manera mandarle a alguien a ocupar un terreno es quien le brinda el permiso de ocupación. En este caso, el municipio, digamos. Justamente esto no viene de ahora, viene de, como bien lo mencionaste, de la gestión anterior, que también se ocupó de entregar permisos de ocupación en distintos lugares, y justamente ahora que viene el año, estamos en un mes electoral, ¿no es cierto? Sí. Se genera de alguna manera este tipo de aprietes y de amenazas y de cuestiones que hacen a querer recuperar de alguna manera el poder local para poder conseguir lo fuero necesario, ¿no es cierto?, para evadir algunas cuestiones. Ahora habrá que esperar que la tardía justicia en estos casos investigue y eche luz ante tanta oscuridad de impunidad, complicidad, poder y corrupción.